El Srimad Bhagavatam, Canto 3, Capítulo 11. Cálculo del tiempo a partir del átomo. La partícula elemental de la manifestación material, que es indivisible y que no forma parte de un cuerpo, se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente. Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto. Cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación. Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa personalidad de Dios, Hari, que controla todo movimiento físico, aunque Él no es visible en el mundo físico. El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo. La división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera. 2 átomos forman un átomo doble, y 3 átomos dobles forman un hexátomo. Este hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo. El lapso de tiempo necesario para la integración de 3 trasarenus se denomina truti, y 100 trutis constituyen un veda. 3 vedas constituyen un lava. El lapso de tiempo de 3 lavas es igual a un nimesha. La combinación de 3 nimeshas constituye un kshana. 5 kshanas se combinan para formar un kashta, y 15 kashtas constituyen un lagu. 15 lagus constituyen un nadika, que también recibe el nombre de damda. 2 dandas constituyen un muhurta, y 6 o 7 dandas constituyen un cuarto del día o de la noche, según el cálculo humano. Un tarro para medir un nadika o danda puede prepararse con un tarro de cobre de 6 pala de peso, 400 gramos, en el que se perfora un agujero con una sonda de oro que pesa 4 masa y que mida 4 dedos de largo. Cuando el tarro se coloca en el agua, el tiempo que ésta tarda en rebasarlo se denomina danda. Se calcula que en el día del ser humano hay 4 praharas, que también reciben el nombre de yamas, y otros 4 en la noche. En forma similar, 15 días y noches son una quincena, y en un mes hay 2 quincenas, una blanca y una negra. El conjunto de 2 quincenas es un mes, y ese periodo es un día y una noche completos en los planetas Pitas. 2 de esos meses constituyen una estación, y 6 meses constituyen un movimiento completo del Sol, de sur a norte. 2 movimientos solares hacen un día y una noche de los semidioses. Y esa combinación de día y noche es un año civil completo para el ser humano. La duración de la vida del ser humano es de 100 años. Las estrellas influyentes, los planetas, los astros luminosos y los átomos de todas partes del universo están girando en sus respectivas órbitas bajo la dirección del Supremo, representado por el Kala eterno. Hay 5 nombres diferentes para las órbitas del Sol, la Luna, las estrellas y los astros luminosos del firmamento, y cada una de ellas tiene su propio samvatsara. Oh Vidura, el Sol anima a todas las entidades vivientes con su calor y luz ilimitados. Él disminuye la duración de la vida de todas las entidades vivientes, con objeto de liberarlas de la ilusión de su apego material, y amplía el sendero de la elevación al reino celestial. De esa manera se mueve en el firmamento a una gran velocidad, y por lo tanto todo el mundo debe ofrecerle respetos una vez cada 5 años,
con todos los elementos de adoración. Vidura dijo: Ahora entiendo las duraciones de vida de los residentes de los planetas Pitás y de los planetas celestiales, así como también la de los seres humanos. Ten la bondad de informarme ahora de las duraciones de vida de esas entidades vivientes sumamente eruditas que se encuentran más allá del alcance de un kalpa. Oh, espiritualmente poderoso, tú puedes entender los movimientos del tiempo eterno, que es la forma controladora de la Suprema Personalidad de Dios. Porque eres una persona iluminada, puedes ver todo mediante el poder de la visión mística. Maitreya dijo: Oh Vidura, los 4 milenios se denominan los yugas Satya, Treta, Dwapara y Kali. El número total de años de todos estos en conjunto es igual a 12.000 años de los semidioses. La duración del milenio de Satya equivale a 4.800 años de los semidioses. La duración del milenio de Treta equivale a 3.600 años de los semidioses. La duración del milenio de Dwapara equivale a 2.400 años, y la del milenio de Kali es 1.200 años de los semidioses. Los periodos de transición anteriores y posteriores a cada milenio, que, como se mencionó anteriormente, abarcan unos cuantos cientos de años, se conocen como yugas sandhyas o conjunciones de 2 milenios, según los astrónomos expertos. En esos periodos se realiza toda clase de actividades religiosas. Oh Vidura, en el milenio Satya, la humanidad mantenía apropiada y completamente los principios de la religión, pero en otros milenios la religión gradualmente disminuyó en parte, a medida que la irreligión se admitía proporcionalmente. Fuera de los 3 sistemas planetarios, Swarga, Martya y Patala, los 4 yugas multiplicados por 1000 constituyen un día del planeta de Brahma. Un periodo similar constituye una noche de Brahma, en la que el creador del universo duerme. Después del final de la noche de Brahma, la creación de los 3 mundos comienza de nuevo en el día de Brahma y continúa existiendo a lo largo de las duraciones de vida de 14 consecutivos Manus, los padres de la humanidad. Todos y cada uno de los Manus disfrutan de una vida de un poco más de 71 conjuntos de 4 milenios. Después de la disolución de todos y cada uno de los Manus, el siguiente Manu aparece en orden, juntamente con sus descendientes, que rigen los diferentes planetas, pero los 7 famosos sabios y semidioses como Indra y sus seguidores, tales como los Gandharvas, aparecen todos simultáneamente con el Manu. En la creación, durante el día de Brahma, los 3 sistemas planetarios, Swarga, Martya y Patala, giran y los habitantes en los que se encuentran los animales inferiores, los seres humanos, los semidioses y los pitás, aparecen y desaparecen en términos de sus actividades fruitivas. En todos y cada uno de los cambios de Manu, la Suprema Personalidad de Dios aparece mediante la manifestación de su potencia interna, en diferentes encarnaciones, como Manu y otras. De esa manera, mantiene el universo mediante un poder descubierto. Al final del día, bajo la insignificante porción de la modalidad de la oscuridad, la poderosa manifestación del universo se sumerge en la oscuridad de la noche. Por influencia del tiempo eterno, las innumerables entidades vivientes permanecen sumergidas en esa disolución, y todo se halla en silencio. Cuando ocurre la noche de Brahma, los 3 mundos están fuera de la visión, y el sol y la luna están sin brillo, tal como en el debido curso de una noche ordinaria. La devastación ocurre debido al fuego que emana de la boca de Sankarshan, y por ello grandes sabios como Brigu y otros habitantes de Maharloka se transportan a Yanaloka, sintiéndose afligidos por el calor del ardiente fuego, que hace estragos por los 3 mundos inferiores. Al comienzo de la devastación, todos los mares se desbordan y vientos huracanados soplan con gran violencia. Como consecuencia, las olas de los mares se agitan feroces, y de inmediato los 3 mundos se llenan de agua,
El Señor Supremo, la personalidad de Dios, yace en el agua con sus ojos cerrados y tendido sobre Ananta, y los habitantes de los planetas Yanalokas, con las manos juntas, le ofrecen sus gloriosas oraciones. En esa forma, el proceso del agotamiento de la duración de la vida existe para cada uno de los seres vivientes, incluso para Brahma. La vida de uno dura únicamente 100 años, en términos de los tiempos de los diferentes planetas. Los 100 años de la vida de Brahma se dividen en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad de la duración de la vida de Brahma ya pasó, y la segunda mitad está transcurriendo ahora. Al comienzo de la primera mitad de la vida de Brahma, hubo un milenio denominado Brahma Kalpa, en el que apareció Brahma. El nacimiento de los Vedas fue simultáneo al nacimiento de Brahma. El milenio siguiente al primer milenio de Brahma se conoce como el Padma Kalpa, debido a que en ese milenio creció la flor de loto universal del receptáculo umbilical de agua de la personalidad de Dios, Hari. Oh descendiente de Bharata, el primer milenio de la segunda mitad de la vida de Brahma también se conoce como el milenio Varaha, debido a que la personalidad de Dios aparece en ese milenio como la encarnación cerdo. La duración de las dos partes de la vida de Brahma, como se mencionó anteriormente, se estima que es igual a un nimesha, menos de un segundo, para la suprema personalidad de Dios, que es inmutable e ilimitado, y la causa de todas las causas del universo. El tiempo eterno es ciertamente el controlador de diferentes dimensiones, desde la del átomo hasta las grandes divisiones de la duración de la vida de Brahma, pero no obstante, está controlado por el Supremo. El tiempo puede controlar solo a aquellos que están absortos en el cuerpo, incluso ascendiendo hasta Satyaloka o los otros planetas superiores del universo. Este mundo material fenoménico se extiende en un diámetro de 6.000 millones de kilómetros en forma de una combinación de 8 elementos materiales, transformados en 16 categorías adicionales, por dentro y por fuera, de la siguiente manera. Cada una de las capas de elementos que cubren los universos es 10 veces más gruesa que la anterior, y todos los universos agrupados aparecen como átomos en un inmenso conjunto. Por consiguiente, se dice que la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la causa original de toda causa. Así pues, la morada espiritual de Vishnu es eterna, sin duda alguna, y es también la morada de Mahavishnu, el origen de todas las manifestaciones. Capítulo 12. La creación de los Kumaras y de otros. Sri Maitreya dijo: Oh erudito Vidura, hasta aquí te he explicado las glorias de la forma de la suprema personalidad de Dios en su aspecto de Kala. Ahora puedes escuchar de mí acerca de la creación de Brahma, el receptáculo de todo conocimiento védico. Brahma creó primero las ocupaciones de la nesciencia, como el engañarse a sí mismo, el sentido de la muerte, la ira que sigue a la frustración, el falso sentimiento de propiedad y el concepto corporal ilusorio o olvido de la propia verdadera identidad. Considerando que una creación tan engañosa era trabajo pecaminoso, Brahma no se sintió muy complacido con su actividad y, en consecuencia, se purificó meditando en la suprema personalidad de Dios. Comenzó entonces con otra fase de la creación. En el principio Brahma creó a 4 grandes sabios que se llamaron Sanaka, Sananda, Sanatan y Sanat Kumara. Todos ellos eran reacios a emprender actividades materialistas, pues a causa de que su semen fluía hacia arriba eran muy elevados. Brahma habló a sus hijos después de generarlos. Dijo: Queridos hijos míos, ahora procreen. Pero ellos, por su apego a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, tenían como meta la liberación y expresaron por lo tanto su falta de deseo. Ante la negativa de sus hijos a obedecer la orden de su padre, en la mente de Brahma se generó mucha ira, que trató de dominar y no expresar. Aunque trató de reprimir su ira, ésta salió de entre sus cejas y de inmediato se generó un niño
cuyo color era una mezcla de azul y rojo. Después de haber nacido, empezó a gritar llorando: «Oh marcador del destino, maestro del universo, señala por favor mi nombre y lugar». El todopoderoso Brahma, que nació de la flor de loto, apaciguó al niño con amables palabras, dando acogida a su ruego, y dijo entonces: «No llores, ciertamente voy a actuar tal como tú deseas». A continuación Brahma dijo: «Oh, príncipe de los semidioses, todo el mundo te conocerá con el nombre de Rudra, puesto que has llorado con tanta ansiedad. Mi querido muchacho, he seleccionado ya los siguientes lugares para que residas en ellos: el corazón, los sentidos, el aire de la vida, el cielo, el aire, el fuego, el agua, la tierra, el sol, la luna y la austeridad». Brahma dijo: «Mi querido muchacho Rudra, tienes otros 11 nombres: Mamyu, Manu, Mahinasa, Maham, Shiva, Rittadwaya, Ugrareta, Baba, Kala, Vamanadeva y Dritabrata. Oh Rudra, tienes también 11 esposas, conocidas con el nombre de Rudranis, y son estas: Di, Driti, Rasala, Uma, Niyud, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Swadha y Diksha. Mi querido muchacho, tú puedes ahora aceptar todos los nombres y lugares que he señalado para ti y para tus diferentes esposas. Y como ahora eres uno de los amos de las entidades vivientes, puedes aumentar la población en gran escala». El sumamente poderoso Rudra, cuyo cuerpo era de un color de mezcla azul y rojo, creó gran cantidad de descendientes, de rasgos, fuerza y naturaleza violenta, exactamente como los suyos. Rudra generó una gran cantidad ilimitada de hijos y nietos, y cuando se reunieron trataron de devorar el universo entero. Cuando Brahma, el padre de las entidades vivientes, vio esto, le asustó la situación. Brahma dijo a Rudra: «Oh el mejor entre los semidioses, no es necesario que engendres entidades vivientes de esta naturaleza. Han empezado a devastarlo todo por todas partes con las feroces llamas de sus ojos, e incluso me han atacado a mí. Querido hijo mío, es mejor que lleves una vida de penitencia, que es auspiciosa para todas las entidades vivientes, y que te reportará toda bendición. Solo por medio de la penitencia podrás crear el universo tal como estaba antes. Únicamente mediante penitencias puede uno acercarse a la personalidad de Dios, que está dentro del corazón de todas las entidades vivientes y al mismo tiempo fuera del alcance de los sentidos». Shri Maitreya dijo: «De esta manera Rudra, habiendo recibido la orden de Brahma, dio vueltas alrededor de su padre, el señor de los Vedas. Dirigiéndose a él con palabras de aprobación, entró en el bosque para ejecutar austeras penitencias. Brahma, dotado de poder por la suprema personalidad de Dios, pensó en generar entidades vivientes y engendró 10 hijos para que las generaciones se extendiesen. De este modo nacieron Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaja, Kratu, Brigu, Vashista, Daksha y el 10º hijo, Narada. Narada nació de la deliberación de Brahma, que es la mejor parte de su cuerpo. Vashista nació de su respiración, Daksha de un pulgar, Brigu de su tacto y Kratu de su mano. Pulastya se generó de los oídos, Angira de la boca, Atri de los ojos, Marichi de la mente y Pulaja del ombligo de Brahma. La religión se manifestó del pecho de Brahma, donde está situado la suprema personalidad de Dios Narayan, y la irreligión apareció de su espalda, donde tiene lugar la horrible muerte de la entidad viviente. La lujuria y el deseo se manifestaron del corazón de Brahma, la ira de entre sus cejas, la codicia de entre sus labios, el poder de hablar de su boca, el océano de su pene, y las actividades bajas y abominables de su ano, la fuente de todos los pecados. El sabio Kardama, esposo de la grande Bahuti, se manifestó de la sombra de Brahma,
De este modo, todos se manifestaron ya sea del cuerpo o de la mente de Brahma. Oh Vidura, hemos oído que Brahma tuvo una hija llamada Bhag, que nació de su cuerpo y que atrajo su mente hacia la actividad sexual, aunque ella no estaba sexualmente predispuesta hacia él. De este modo, al descubrir que su padre, tan afectado por la ilusión en un acto inmoral, los sabios encabezados por Marichi, todos ellos hijos de Brahma, hablaron con gran respeto las siguientes palabras. Oh Padre, esta práctica en que tú mismo te estás esforzando en complicarte, nunca jamás la trató de poner en práctica ningún otro Brahma, ni ninguna otra persona, ni siquiera tú mismo en kalpas anteriores, ni en el futuro se atreverá nadie a intentarlo. Tú eres el Ser Supremo del universo. Siendo así, ¿cómo es que quieres tener relación sexual con tu hija y no puedes dominar tu deseo? A pesar del hecho de que seas el ser más poderoso, este acto no es propio de ti, pues tu carácter es el ejemplo que la generalidad de las personas siguen con vistas a perfeccionarse espiritualmente. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, que situado en sí mismo, ha manifestado con su propia refulgencia este cosmos. Que Él proteja también la religión en salvaguardia de toda bondad. El padre de todos los Prajapatis, Brahma, al ver que todos sus hijos Prajapatis hablaban de aquel modo, se avergonzó mucho y de inmediato abandonó el cuerpo que había adoptado. Ese cuerpo apareció más tarde en todas direcciones, como la peligrosa niebla en la oscuridad. En cierta ocasión en que Brahma pensaba en cómo crear los mundos, como en el milenio anterior, los 4 Vedas, que contienen todas las variedades de conocimiento, se manifestaron de sus 4 bocas. Se manifestaron los 4 tipos de útiles para dirigir el fuego de sacrificio: el ejecutor, el que canta; el oferente, el fuego y la acción ejecutada de acuerdo con los Vedas suplementarios. También se manifestaron los 4 principios de la religiosidad: veracidad, austeridad, misericordia y limpieza, y los deberes en las 4 órdenes sociales. Vidura dijo: oh gran sabio, cuya única riqueza es la penitencia, por favor explícame, ¿cómo estableció Brahma el conocimiento védico emanado de su boca y quién le ayudó? Maitreya dijo: empezando desde la cara frontal de Brahma, gradualmente se manifestaron los 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama y Atharva. A continuación se establecieron uno tras otro los signos védicos que nunca antes se habían pronunciado, los rituales sacerdotales, los temas de recitación y las actividades trascendentales. Creó también la ciencia médica, el arte militar, el arte musical y la ciencia arquitectónica, todos ellos a partir de los Vedas. Todos emanaron uno tras otro, empezando desde la cara frontal. Creó entonces el 5.º Veda, los Puranas y las historias, a partir de todas sus bocas, pues podía ver todo el pasado, presente y futuro. Todas las diferentes variedades de fuegos de sacrificio, Sodashi, Ukta, Purishi, Agnistoma, Aptoryama, Atiratra, Vajapeya y Gosava, se manifestaron de la boca oriental de Brahma. La educación, la caridad, la penitencia y la veracidad se dice que son las 4 piernas de la religión, y para aprender esto hay 4 órdenes de vida con diferentes clasificaciones de castas según la vocación. Brahma creó todas esas divisiones siguiendo un orden sistemático. Se inauguró entonces la ceremonia del cordón sagrado para los nacidos 2 veces, así como las reglas a seguir al menos durante un año, a partir de la aceptación de los Vedas. Las reglas para aceptar abstinencia completa de vida sexual, las vocaciones en función de los mandamientos védicos, diversos deberes profesionales en la vida doméstica y el método para sustentarse sin ayuda de nadie mediante la recolección de cereales desechados. Las 4 divisiones de la vida retirada son los Vaikanashas, los Balakilyas, Autúmbaras y Fenapas. Las 4 divisiones de la orden de vida de renunciación son
los Kutichakas, Babodas, Hamsas y Niskriyas. Todas ellas se manifestaron de Brahma. La ciencia del argumento lógico, las metas védicas de la vida, y también la ley y el orden, los códigos morales y los célebres himnos Bu, Bubaja y Swaha, se manifestaron todos ellos de la boca de Brahma, y el Pranava Omkara se manifestó de su corazón. A continuación, del vello del cuerpo del todopoderoso Prajapati, se generó el arte de la expresión literaria, Ushnik. De la piel se generó el himno védico principal, Gayatri. De la carne, el Trishtup. De las venas, el Anushtup. Y de los huesos del Señor de las entidades vivientes, el Yagati. El arte de escribir versos, Pankti, se manifestó de la médula ósea, y el de Brihati, otro tipo de verso, se generó del aire vital del Señor de las entidades vivientes. El alma de Brahma se manifestó como las consonantes articuladas, su cuerpo como las vocales, sus sentidos como las consonantes sibilantes, su fuerza como las consonantes intermedias y sus actividades sensuales como las 7 notas musicales. Brahma es la representación personal de la suprema personalidad de Dios como fuente del sonido trascendental y está, por tanto, por encima del concepto de manifestado y no manifestado. Brahma es la forma completa de la verdad absoluta y está investido de múltiples energías. A continuación, Brahma adoptó otro cuerpo en el que no se prohibía la vida sexual y de este modo se ocupó en seguir creando. Oh hijo de los Kurus, cuando Brahma vio que, a pesar de la presencia de sabios de gran potencia, no había suficiente aumento de población, empezó a considerar seriamente cómo se podía aumentar la población. Brahma pensó para sus adentros: oh, es maravilloso que, a pesar de que me he esparcido por todas partes, en el universo no haya aún población suficiente. La única causa de esta desventura es el destino. Mientras estaba absorto de este modo en la contemplación y observando el poder sobrenatural, de su cuerpo se generaron otras 2 formas. Aún son famosas como el cuerpo de Brahma. Los 2 cuerpos que se acababan de separar se unieron en una relación sexual. De ellos, el que tenía forma masculina fue conocida como el Manu, de nombre Swayambhuva, y la mujer recibió el nombre de Satarupa, la reina de la gran alma Manu. A continuación, mediante la relación sexual, aumentaron gradualmente las generaciones de población, una tras otra. Oh hijo de Bharata, a su debido tiempo, él, Manu, engendró en Satarupa 5 hijos, 2 hijos varones, Priyavrata y Uttanapada, y 3 hijas, Akuti, Devahuti y Prasuti. El padre, Manu, entregó a su primera hija, Akuti, al sabio Ruchi, a la hija mediana, Devahuti, al sabio Kardama, y a la más joven, Prasuti, a Daksha. A partir de ellos, todo el mundo se llenó de población. Capítulo 13. La aparición de Sri Varaha. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh rey, tras escuchar del sabio Maitreya todos estos temas sumamente virtuosos, Vidura inquirió más sobre los temas relacionados con la suprema personalidad de Dios, temas que él adoraba escuchar. Vidura dijo: oh gran sabio, ¿qué hizo Swayambhuva, el querido hijo de Brahma, tras obtener a su muy amante esposa? Oh tú, el mejor entre los virtuosos, el rey de reyes original, Manu, fue un gran devoto de la personalidad de Dios, Hari, de modo que sus actividades y sublime carácter son dignos de ser escuchados. Por favor, descríbelos, tengo un gran deseo de escuchar. Las personas que escuchan a un maestro espiritual con gran esfuerzo y durante largo tiempo deben escuchar de los labios de los devotos puros sobre el carácter y las actividades de los devotos puros. Los devotos puros piensan siempre dentro de sus corazones en los pies de loto de la personalidad de Dios que ofrece la liberación a sus devotos. Sri Sukadeva Goswami dijo:
A la personalidad de Dios, Sri Krishna, le complacía colocar sus pies de loto en el regazo de Vidura, porque Vidura era muy humilde y gentil. El sabio Maitreya se sentía muy complacido con las palabras de Vidura e influenciado por su espíritu, trató de hablar. El sabio Maitreya dijo a Vidura: tras su advenimiento, Manu, el padre de la humanidad, junto con su esposa, se dirigió de la siguiente manera al depositario de la sabiduría védica, Brahma, con reverencias y las manos juntas. Tú eres el padre de todas las entidades vivientes y la fuente de su subsistencia, porque ellas han nacido de ti. Por favor, ordénanos cómo podemos ofrecerte servicio. Oh tú, el adorable, dígnate darnos directrices para la ejecución del deber dentro de nuestra capacidad de trabajo, para que podamos seguirlo y lograr la fama en esta vida y progreso en la siguiente. Brahma dijo: mi querido hijo, oh Señor del mundo, estoy muy complacido contigo y deseo todas las bendiciones para ambos. Tú y tu esposa, sin ninguna reserva, se han entregado a mí con su corazón a la espera de mis instrucciones. Oh héroe, tu ejemplo es perfectamente adecuado para un hijo en relación con su padre. Esta clase de adoración hacia el superior es necesaria. Aquel que está más allá del límite de la envidia y que es cuerdo, acepta la orden de su padre con gran deleite e intenta ejecutarla con toda su capacidad. Puesto que tú eres mi muy obediente hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rige el mundo en acuerdo con los principios del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, y así adora al Señor mediante la realización de yagyas. Oh Rey, si puedes dar protección adecuada a los seres vivientes de este mundo material, ese será el mejor servicio que puedas ofrecerme. Cuando el Señor Supremo vea que eres un buen protector de las almas condicionadas, el amo de los sentidos, estará muy satisfecho contigo, sin ninguna duda. La Suprema Personalidad de Dios, Janardana, es la forma que acepta todos los resultados de sacrificio. Si Él no se siente satisfecho, el esfuerzo por avanzar es inútil. Él es el Ser Supremo y por consiguiente, aquel que no le satisface neglige sin duda sus propios intereses. Sri Manu dijo: oh Todopoderoso Señor, oh Destructor de todos los pecados, actuaré siguiendo tus órdenes. Dígnate ahora hacerme saber mi lugar y el de las entidades vivientes nacidas de mí. Oh amo de los semidioses, por favor trata de levantar la tierra, que está sumergida en la gran agua, porque es la morada de todas las entidades vivientes. Puede lograrse por tu esfuerzo y con la misericordia del Señor. Sri Maitreya dijo: de este modo, al ver la tierra sumergida en el agua, Brahma puso su atención durante largo tiempo en cuál sería la manera de levantarla. Brahma pensó: mientras me ocupaba en el proceso de creación, un diluvio ha inundado la tierra y se ha hundido en las profundidades del océano. ¿Qué podemos hacer nosotros, que estamos ocupados en este asunto de la creación? Lo mejor es que el Señor Todopoderoso nos dirija. Oh intachable Vidura, mientras Brahma se ocupaba en pensar, de repente una pequeña forma de jabalí salió de la ventana de su nariz. Las dimensiones de la criatura no sobrepasaban las de la parte superior de un pulgar. Oh descendiente de Bharata, mientras Brahma lo observaba, aquel jabalí se situó en el espacio. Era una manifestación maravillosa, tan gigantesca como un enorme elefante. Llenos de asombro, al observar la maravillosa forma de jabalí en el cielo, Brahma y grandes brahmanas como Marichi, junto con los Kumaras y Manu, expresaron diferentes conjeturas. ¿Será algún extraordinario que viene aparentado ser un jabalí? Es muy maravilloso que haya salido de mi nariz. Al principio este jabalí no parecía mayor que la punta de un pulgar, y al cabo de un momento se hizo tan grande como una roca.
Mi mente está trastornada. ¿Será la suprema personalidad de Dios, Vishnu? Mientras Brahma reflexionaba con sus hijos, la suprema personalidad de Dios, Vishnu, rugió tumultuosamente como una gran montaña. La omnipresente suprema personalidad de Dios animó a Brahma y a los demás elevados brahmanas, rugiendo de nuevo con su voz extraordinaria, que levantó ecos en todas direcciones. Cuando los grandes sabios y pensadores que habitan Yanaloka, Tapoloka y Satyaloka oyeron la tumultuosa voz del avatar jabalí, que era el sonido por completo auspicioso del Señor completamente misericordioso, cantaron auspiciosos cánticos de los 3 Vedas. Jugando como un elefante, entró en el agua tras rugir de nuevo para responder a las plegarias védicas de los grandes devotos. El Señor es el objeto de las plegarias de los Vedas, y así pues entendió que las plegarias de los devotos iban destinadas a Él. Antes de entrar en el agua para rescatar la tierra, el avatar jabalí voló en el cielo, azotando el aire con su cola, sus duros pelos estremeciéndose. Su mirada era luminosa y disipó las nubes del cielo con sus pezuñas y sus resplandecientes colmillos blancos. Él era el Señor Supremo, Vishnu en persona, y por lo tanto era trascendental, pero como tenía el cuerpo de un cerdo, buscó la tierra por el olfato. Sus colmillos eran aterradores, y miró a los devotos brahmanas ocupados en ofrecer oraciones. De esta manera entró en el agua. Sumergiéndose en el agua como una gran montaña, el avatar jabalí dividió el océano por la mitad y aparecieron 2 grandes olas, como los brazos del océano, que gritaba en voz muy alta, como si orase al Señor. Oh Señor de todos los sacrificios, no me cortes en 2, por favor. Dígnate darme protección. El avatar jabalí penetró en el agua con sus pezuñas, que eran como flechas afiladas, y dio con los límites del océano, aunque era ilimitado. Vio la tierra, el lugar de reposo de todos los seres vivientes, yaciendo como el principio de la creación, y él en persona la levantó. El avatar jabalí con gran facilidad tomó la tierra sobre sus colmillos y la sacó del agua. De este modo su presencia era esplendorosa. Entonces, candente su ira como la rueda Sudarshan, mató inmediatamente al demonio Hiranyaksha, aunque éste trató de luchar con el Señor. En un momento el avatar jabalí mató al demonio dentro del agua, tal como un león mata a un elefante. Las mejillas y la lengua del Señor se mancharon con la sangre del demonio, del mismo modo que enrojece un elefante que escarba en la tierra púrpura. Entonces el Señor, jugando como un elefante, suspendió la tierra sobre la punta de sus curvos colmillos blancos. Asumió una coloración azulada como la del árbol tamala, y de esta manera los sabios, encabezados por Brahma, pudieron entender que era la suprema personalidad de Dios y ofrecieron al Señor respetuosas reverencias. Todos los sabios dijeron, con gran respeto: «Oh inconquistable disfrutador de todo sacrificio, toda gloria, toda victoria sean tuyas. Te mueves en tu forma que personifica los Vedas, y en los poros capilares de tu cuerpo están sumergidos los océanos. Por ciertos motivos, para levantar la tierra, ahora has adoptado la forma de un jabalí. Oh Señor, tu forma es digna de adoración mediante la ejecución de sacrificios, pero aquellos que no son más que malvados no pueden entenderlo. Todos los signos védicos, el Gayatri y otros están en el tacto de tu piel. En los pelos de tu cuerpo está la hierba kusha, en tus ojos la mantequilla clarificada, y en tus 4 patas los 4 tipos de actividades fruitivas. Oh Señor, tu lengua es un plato de sacrificio. Las ventanas de tu nariz son otro plato de sacrificio. En tu estómago está el plato de comer el sacrificio, y los orificios de tus oídos son otro plato de sacrificio. En tu boca está el plato Brahma de sacrificio. Tu garganta es el plato de sacrificio llamado Soma,
y todo lo que masticas se conoce como Agnihotra. Además, oh Señor, que se repita tu aparición es el deseo que hay tras todo tipo de iniciación. Tu cuello es el lugar de 3 deseos, y tus colmillos son el resultado de la iniciación y el lugar donde terminan todos los deseos. Tu lengua constituye las actividades que anteceden a la iniciación. Tu cabeza es el fuego sin sacrificio y también el fuego de adoración, y tus fuerzas vitales son el agregado de todos los deseos. Oh Señor, tu semen es el sacrificio llamado Soma Yajna, tu crecimiento, las prácticas rituales de la mañana, tu piel y sensaciones del tacto son los 7 elementos del sacrificio Agnistoma. Las articulaciones de tu cuerpo simbolizan otros varios sacrificios ejecutados en 12 días. En consecuencia, tú eres el objeto de todos los sacrificios llamados Soma y Asoma, y solo se te ata con yajnas. Oh Señor, tú eres la suprema personalidad de Dios, y eres digno de ser adorado mediante oraciones universales, himnos védicos y elementos para sacrificios. Te ofrecemos nuestras reverencias. Tú puedes ser entendido con la mente pura, liberada de toda contaminación material, visible e invisible. Ofrecemos nuestras respetuosas reverencias a ti, como Maestro Espiritual Supremo del conocimiento sobre el servicio devocional. Oh levantador de la tierra con sus montañas, que tú has levantado con tus colmillos, está situada tan bellamente como una flor de loto, con hojas, sostenida por un elefante enfurecido saliendo del agua. Oh Señor, como los picos de las grandes montañas, que adquieren belleza cuando las nubes los decoran, así tu cuerpo trascendental se ha vuelto hermoso al tú levantar la tierra sobre la punta de tus colmillos. Oh Señor, en vistas a ser el lugar de residencia de todos sus habitantes, tanto móviles como inmóviles, esta tierra es tu esposa, y tú eres el Padre Supremo. Te ofrecemos nuestras reverencias respetuosas, y a la Madre Tierra, a quien tú has investido con tu propia potencia, como un experto oficiante de sacrificios, que pone fuego en la madera de Araní. ¿Quién, excepto tú, la suprema personalidad de Dios, podía liberar la tierra del interior del agua? Con todo, tratándose de ti, esto no es maravilloso, porque tú actuaste de manera sumamente maravillosa en la creación del universo. Con tu energía has creado esta maravillosa manifestación cósmica. Oh Señor Supremo, sin duda somos habitantes de los planetas más piadosos, los lokas Yana, Tapa y Satya, pero a pesar de ello, nos hemos purificado con las gotas de agua salpicadas de los pelos de tu lomo cuando has sacudido tu cuerpo. Oh Señor, tus maravillosas actividades no tienen límite. Todo aquel que desee conocer el límite de tus actividades es ciertamente un tonto. Todos en este mundo están condicionados por las poderosas potencias místicas. Otorga, por favor, tu misericordia sin causa a estas almas condicionadas. El sabio Maitreya dijo: el Señor, así adorado por todos los grandes sabios y trascendentalistas, tocó la tierra con sus pezuñas y la colocó sobre el agua. De esta manera, la personalidad de Dios, Shri Vishnu, el sustentador de todas las entidades vivientes, levantó la tierra de dentro del agua y tras dejarla flotando sobre el agua, regresó a su propia morada. Sí, en actitud de servicio devocional, se escucha y describe esta auspiciosa narración del avatar jabalí, que es digna de describir. El Señor que está en el interior del corazón de todos se complace mucho. Cuando la suprema personalidad de Dios está satisfecho con alguien, no hay nada que no se alcance. Ante la consecución trascendental, la persona entiende que todo lo demás es insignificante. El Señor, que está situado en el corazón de todos, eleva personalmente a quien se ocupa en el servicio amoroso trascendental al estado de perfección más alta. ¿Quién, aparte de aquel que no es un ser humano, puede vivir en este mundo y no tener interés en el objeto final de la vida?
¿Quién puede rechazar el néctar de las narraciones sobre las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, que por sí mismas pueden liberar al individuo de todos los sufrimientos materiales?